Hola, soy Aline y en esta cápsula me gustaría hacer con ustedes un recorrido sobre cómo eran las intervenciones de salud en el mundo antiguo y en las civilizaciones prehispánicas. ¿Tú sabes de eso? Pues yo no sabía tanto, algunas cosas sí. Vamos a explorarlo juntos. Bueno, empecemos por el inicio de la vida. ¿Habría prevenciones de salud en la etapa del Neolítico? Pues no, ¿verdad? En esa época se morían en general por enfermedades traumáticas, golpes, caídas, animales que les hacían algo, etcétera, y más que por cuestiones de edad, aunque se ha encontrado evidencia de que hubo tuberculosis. Sin embargo, no encontré qué hacían o cómo es esta evidencia. Pero sabemos mucho de qué hacían, por ejemplo, en Mesopotamia. Tenían el código Hammurabi, que describe las funciones de los médicos y también especifica que es una mala praxis. En ese código aparece por primera vez una receta. También habla de aspectos sobrenaturales y de castigos que los demonios mandaban, de la posición de los astros y aspectos sobrenaturales para explicar enfermedades. De la cultura egipcia, por ejemplo, sabemos que los papiros en los que hay recetas y aspectos concretos sobre especificaciones médicas. Esta fue una cultura muy rica en cuanto a la medicina y a la salud. Por ejemplo, los papiros hablaban de la obstetricia y la pediatría. También tenían ungüentos y además técnicas quirúrgicas. Sobre la medicina hebrea sabemos por el Antiguo Testamento. Ahí se menciona que se aislaba, por ejemplo, a las personas que estaban infectadas, etc. Las enfermedades se asociaban a pruebas divinas por los que va pasando el hombre. Y ahora vámonos a la India. El dios de la medicina era Dhanvantari y las enfermedades eran karmas que mandaban los dioses. Utilizaban la medicina ayurveda, es decir, tocaban los cuerpos, para encontrar qué sentían por dentro y recetaban cambios de dietas alimenticias. La meta, por ejemplo, era limpiar el cuerpo y restaurar el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. En la cultura oriental hay una gran tradición y parte de concepciones cosmológicas. En China, por ejemplo, hace muchísimo desarrolló la acupuntura y también se hacían cirugías. Y utilizaban, por ejemplo, remedios vegetales y minerales, venenos y dietas. Ahora vamos a hablar un poco de la medicina prehispánica, que consistía en tener un equilibrio entre el funcionamiento de las diferentes partes del cuerpo y las fuerzas procedentes del universo. Como ven, en general, los dioses del universo ocasionaban las enfermedades en todas las culturas. Dependiendo qué dios estuviera involucrado, lo atendían diferentes personas, ¿no? Los sacerdotes de uno o de otros. Por ejemplo, los que profesaban y seguían a Tlaloc, ellos se encargaban de atender a los quemados, por ejemplo, por un rayo, o a los que padecían hidropesia. De Ejecatl Curabán, que era el dios del viento, para esto atendían a los que tenían tortícolis o reumas. Xipe Totec era un dios que se relacionaba con la renovación de la vegetación en primavera y ellos sanaban las enfermedades de la piel. Los que seguían a Tezcatlipoca, que era el dios supremo, este dios supremo te daba bienes, pero también te los quitaba si te portabas mal. Estos procuraban curar los que estaban dañados por epidemias y por locuras. Y si nos fijamos en la medicina maya, el Pul Yahob era un brujo hechicero que curaba las enfermedades y hacía ritos con plantas y animales o utilizando figurillas de barro para ahuyentar los malos vientos y los espíritus. Ok, ¿cuál es, en la parte de la medicina,
es el aporte de los aztecas? Bueno, pues realizaban punciones, trepanaciones, sangrías, suturas o amputaciones. Con esto podían curar fracturas, abscesos, quemaduras, úlceras y diversos traumatismos o heridas. Podían incluso proporcionar anestesia para que el paciente no sufriera durante la cirugía, durante la operación. Antes de terminar esta parte, te cuento que algunas plantas medicinales prehispánicas, por ejemplo, son el zarzaparrilla para enfermedades de la piel y las heridas. Pequeña damiana, usada por los mayas como un afrodisíaco y tónico. Y también el maíz, ¿ok? Y ahora volvamos a la cultura occidental europea. En Grecia se presenta el corpus de Hippocraticum de Hipócrates, que representa el inicio de la medicina occidental, porque fue el fundador de la medicina racional. Fue también precursor de la ética médica. En este corpus se menciona, por ejemplo, a Panacea, diosa de la salud, a Igea, diosa del arte, de estar sano. Homero pedía una larga vida y muerte sin dolor. Luego nos vamos a los romanos, que añadieron a esta noción de salud también centrarse en las actividades y la mente. Empiezan a verlo como más integral, ¿no? Ya se empieza a considerar el entorno y de cómo este entorno está relacionado con la salud. Después nos vamos a la Edad Media. Ese fue muy complicado. Hubo muchos problemas y sobre todo con la higiene. Y la peste mató a una gran parte de la población. En el Renacimiento no hubo muchos avances de salud. Pero en cambio, ¿qué creen que pasó? Vivía Leonardo da Vinci y él hizo sus estudios del cuerpo humano. En el siglo XVII se descubrió el microscopio y por consiguiente se empezaron y detectaron y conocieron las partículas muy pequeñas como las bacterias. En el siglo XVIII fue de grandes planteamientos en la salud, ya que se consideró al paciente ahora sí, de forma integral, y empezaron a haber hospitales. En el siglo XIX se considera como el surgimiento de la medicina social, lo que ahora se ha perfeccionado bastante más, y a partir de ese momento se empezaron a implementar políticas sanitarias, porque no había. En México, por ejemplo, el 23 de octubre de 1833, Valentín Gómez Farías hizo la reforma de la educación y ¿qué fue lo que hizo? Implementó 6 establecimientos de ciencias y unió los estudios médicos y quirúrgicos. Así que ese día se empieza a escribir en México la historia moderna de la Facultad de Medicina. Ya tiene tiempo, ¿verdad? Espero que esta cápsula te sirva como detonador para tus proyectos en la escuela. Por ejemplo, puedes usarlo para el campo formativo de saberes y también para el campo de pensamiento científico y en el de lo humano a lo comunitario. ¿Te gustó? Dale like, comparte, suscríbete al canal y hasta la próxima.